Bueno, ahora vamos a hablar de las reglas generales y vamos a hablar del tema 11 del Código de Comercio, que son los medios de prueba. Y pues obviamente vamos a hablar de las reglas generales de los medios de prueba. Recordar que a partir del artículo 1049 en adelante hasta llegar al artículo 1377 del Código de Comercio, que es donde empiezan ya los juicios específicos, todas las disposiciones que se encuentran previamente son las reglas generales sobre el proceso mercantil. Estas reglas generales, pues claro que se van a replicar en todos los juicios, pero por ejemplo en las adiciones de los juicios orales mercantiles, si bien es cierto se respetan las reglas generales del proceso mercantil, pues estos juicios orales, por ser muy específicos, contienen reglas específicas para desarrollar los procesos orales. Pero bueno, cuando no hay una regla específica, nos vamos a las reglas generales. Eso es lo que pasa en los juicios orales. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre las reglas de las pruebas. Y hay 3 artículos sumamente importantes. Es el artículo 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio. Son las reglas de las pruebas. Primera regla: el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo o el demandado sus excepciones. Esa está muy sencilla. Acuérdense que el que afirma algo lo tiene que probar. Regla número 2, artículo 1195 del Código de Comercio. Dice: el que niega no está obligado a probar, sino en el caso de que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Es decir, parece trabalenguas, pero no está tan complicado de entender. Si es una negativa simple y llana, pues no hay una obligación de probar, pero si hay una obligación que envuelve afirmación, sí es obligatorio probar, porque tú estás afirmando una situación de negativa en base a un hecho. Es decir, yo niego esto por esto. Ok, bueno, entonces por eso tú tienes que probar ese dicho, ¿verdad? Pero si es una negativa simple y llana que tú menciones en el juicio, yo niego simple y llanamente este hecho, no te obliga a probar. Pero ojo, no caen en la trampa de hacer negativas simples y llanas para evadir este artículo 1195. No se trata de eso. Tengan cuidado con eso porque se las van a voltear. Y ahora, uno que es un poquito más complicado, 1196. Dice que también está obligado a probar el que niega cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante, es decir, la contraparte del juicio. Les pongo un ejemplo muy simple. Actualmente hay muchos juicios de desconocimiento de transferencias electrónicas donde demandan a los bancos. Entonces, hay una presunción que tienen los sistemas que utilizan los bancos para hacer transacciones en línea, que es que pues, los sistemas son seguros y confiables. ¿Por qué? Pues porque vienen obviamente autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se supone que cumplen con los requisitos que marcan las disposiciones de carácter general diseñadas para las instituciones de crédito. Ahora, si la parte contraria señala que una negativa, donde dice, oye, pues yo niego que este sistema que utiliza el banco para hacer transferencias sea confiable y seguro, bueno, pues tendría que probar esa no confiabilidad o esa supuesta no confiabilidad del sistema. Entonces va por ahí la situación. ¿Por qué? Porque hay una presunción legal a favor del banco de que efectivamente si está en el mercado, ese sistema es seguro y confiable. Ahora vamos a hablar del artículo 1198. Es decir, si ustedes quieren ser realmente buenos litigantes, algo que les voy a decir, no hay otro derecho procesal que sea
tan extremo o tan, digamos, tan requisitoso como el derecho procesal mercantil. Y el artículo 1198 es un artículo que nos dice cómo deben de ofrecerse las pruebas. Y nos dice que hay que señalar claramente el hecho o los hechos que se trata de mostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente de la prueba considera que demostrará sus afirmaciones. Y bueno, pues hay una pena en caso de no cumplir con el requisito, que serán desechadas las pruebas por el tribunal por ser contrarias al derecho, artículo 1203. Y también dice que en ningún momento se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir este artículo 1198? Vamos a decir que si yo estoy demandando el vencimiento anticipado de un contrato de crédito porque se dejó de pagar con las obligaciones del crédito, pues ¿cómo yo señalaría esta prueba en el juicio mercantil? Para empezar, es una prueba documental, y ustedes, conforme el artículo 1061 del Código de Comercio, saben que la deben de ofrecer en sus escritos iniciales. En este caso sería una demanda. Ese documento tendría que ir acompañado en original a la demanda, ¿sí? Si es un juicio ordinario, pues podría ser una copia certificada. Hay mucho ojo y cuidado con los títulos ejecutivos o los documentos que son ejecutivos. Esos no se podrían presentar en copias certificadas. Esos tendrían que ser originales forzosamente. Ahora, siguiendo con el ejemplo. Bueno, pues este documento, este crédito, pues es mi documento base de la acción, es el documento más importante con el cual estoy basando mi acción de vencimiento anticipado por incumplimiento en el pago de las mensualidades de ese crédito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que señalar que ofrezco esta prueba y tengo que señalar qué es lo que quiero demostrar con esta prueba. Pues con esta prueba quiero mostrar la celebración del contrato, el vínculo contractual, quiero demostrar el clausulado, quiero demostrar que efectivamente existía una obligación de pago mensual, etcétera, etcétera. Y también debo de señalar, oye, pues este documento yo lo considero el idóneo para demostrar mis afirmaciones. ¿Por qué? Y tienes que agregar, ¿sí? Pues porque es el documento, este contrato es el documento donde se contienen todas y cada una de las obligaciones celebradas con mi contraparte, ¿verdad? Y donde con toda precisión se pueden observar a qué estaban obligadas las partes en base a ese contrato. Y después hay que agregar, compañeros, qué hechos de la demanda se relacionan con estas pruebas. Vamos a decir que esta prueba se relaciona con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Es decir, tienes que especificar con qué hechos de la demanda lo está relacionando. De hecho, en la narrativa de la demanda, tú señalas los documentos. Entonces, pues ahí es más fácil hacer ese relacionamiento. Entonces, quiero que sepan que es sumamente técnico este tema de las pruebas. Ahora, también el artículo 1201 del Código de Comercio nos dice que las pruebas o las diligencias de prueba deben de realizarse en el periodo que es especial en los juicios para el desahogo de las pruebas o para la fase probatoria. Acuérdense, una fase probatoria se origina con un ofrecimiento, seguido con una admisión de pruebas y pues concluido con un desahogo de pruebas. Y bueno, normalmente, acuérdense que estamos hablando de las reglas generales. Estas reglas vienen contenidas y vienen enfocadas a cuestiones generales del proceso, que aplicarían a los juicios ordinarios y a los juicios ejecutivos tradicionales. Ejecutivos mercantiles, obviamente, tradicionales. ¿Qué es lo que queremos hablar aquí? Pues bueno, que estas diligencias se van a desarrollar en esa
parte probatoria del proceso que se llama la dilación probatoria. Y pues lo que pide la ley, o lo que te dice este código, pues es que estas pruebas no se pueden estar desahogando fuera de esa dilación probatoria. Y se marca un término para el desahogo de las pruebas. Es decir, esa dilación probatoria tiene un límite. Es decir, el legislador mercantil no pretende que los juicios mercantiles sean eternos. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones que el propio juzgado, por cargas de trabajo, pues no va a poder desahogar las pruebas en ese periodo que marca la ley sobre la dilación probatoria. En ese caso, estudiantes, pues no hagan nada. No te vas a pelear con la autoridad. Hay que tener paciencia y pues obviamente ver los tiempos de autoridad. Ahí eso no podría jugar en contra de las partes. Pero sí podría ser un caso en el que una prueba requiera por su desahogo un término especial, un término mayor a esa dilación probatoria. Entonces lo que se tiene que hacer, compañeros, pues es pedir una prórroga a esa dilación probatoria, y esa prórroga, pues si te la admite la autoridad que la debas de justificar, esta prórroga debe ser afianzada, es decir, el juez te va a pedir una fianza para extender el periodo probatorio. Normalmente cuando se trata de asuntos en los que se intenta por alguna de las partes dilatar el proceso y en base a esa dilación, que es una práctica, pues digamos, no sana e ilegal, se caería en un punto en el que, pues al momento de que el juez pida la fianza, la parte que quiere dilatar el proceso no va a rendir su fianza. En consecuencia, pues se tendría que cerrar el periodo de la dilación probatoria, es decir, cerrar el periodo probatorio en virtud de no haber exhibido la fianza. Ahora, el artículo 1203 pues, dice prácticamente que no se admitirán pruebas contrarias al artículo 1198 del Código de Comercio y contrarias a la moral y al derecho. Este artículo pues, es muy importante porque le da la facultad al juez para desechar las pruebas. Algo importante y que sí les quiero comentar es que no hay suplencia de la queja en materia mercantil. No se permite la suplencia de la queja en materia mercantil. Hay otro tipo de derechos que tienen una finalidad más social, como es el derecho laboral, que pues ahí sí hay suplencia de la queja. Hay el derecho penal, ahí también el juez puede suplir las deficiencias procesales si es que van a afectar al reo. En consecuencia, el derecho mercantil, por ser un derecho de especialidad, un derecho de empresas y un derecho tan técnico, requiere siempre la participación de abogados. Las actuaciones siempre deben estar respaldadas por un abogado. Y bueno, un abogado autorizado conforme al artículo 1069, ya hemos hablado de eso. Y pues bueno, las pruebas deben de tener ciertas características muy particulares. ¿Por qué les estoy hablando de no suplir la deficiencia de la queja? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el año 2011 hubo una reforma constitucional muy importante sobre el control constitucional, que pues ahí entraría lo que es el control difuso, y también tenemos el control convencional de la Constitución, que se basa en temas de derechos humanos, pero que provienen de convenios y tratados internacionales. Y recordar el artículo 1 de la Constitución, es decir, tienen carácter constitucional o el mismo nivel de interpretación como si fuera la propia Constitución. Entonces, todas estas implementaciones sobre derechos humanos, sobre el cuidado, esta reforma del 2011, les repito, a nivel constitucional, pues trae muchas cuestiones. Y lo que sí te dice de los tratados internacionales, sobre todo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, te indica pues que si bien es cierto en la materia mercantil no hay suplencia de la queja, también hay que observar que la norma, si es técnicamente excesiva y que por alguna causa y tú queriendo ejercitar un derecho
desafortunadamente tu escrito carezca de algún requisito ya demasiado formalista, por ejemplo, los requisitos del 1198 del Código de Comercio, pues ahí también entra una cuestión interpretativa del juez, sin caer en la suplencia de la queja, donde pues podría estimar el juez admitir una prueba a pesar de que no se cumpla con la universalidad de los requisitos que te pide la norma, ¿verdad? Entonces, pues digo, no confundir, no hay suplencia de la queja, pero también el aplicar excesivamente requisitos procesales y desechar porque te faltó una coma, pues digo, también iría contra los derechos humanos. El derecho humano a la prueba es relevante y bueno, pues también habría que observar cómo el enfoque o la perspectiva del derecho humano, ¿verdad? Porque si a alguna parte le admiten una prueba que está contraria al derecho, pues a la otra parte le vas a violentar su debido proceso, ¿no? Entonces habría que observar muy bien el caso específico para, pues obviamente, cuidar estas cuestiones. Sí, por ejemplo, en las apelaciones que te piden un testimonio de apelación, es decir, que se señalen con precisión las actuaciones que conforman el cuaderno de apelación. ¿Qué pasaría si en tu escrito tú apelas, lo haces todo perfecto, pero se te olvida poner las constancias de apelación? Pues bueno, ahí yo creo que en un efecto de un bien hacer y sobre el tema de derechos humanos, porque el perder la apelación puede traer consecuencias graves para la parte que está haciendo valer su derecho en tiempo y forma, más bien en tiempo, pero más bien no en forma, darle un término de 3 días para que pueda subsanar esta situación. Acuérdense, el curso no es exclusivo para personas que vayan a litigar el derecho mercantil, sino también para personas que pretendan ser parte del Poder Judicial, ya sea juzgadores, secretarios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí habría que ponerse en los pies, en los zapatos del juzgador y entender hasta qué punto se pudiera hacer ese control difuso, hasta qué tanto se puede hacer ese control convencional de la Constitución para no transgredir los derechos humanos. Es complicado y sigue habiendo una ley del péndulo sobre el tema, a pesar de que ya llevamos más de 10 años con esa tan importante reforma constitucional, pues todavía sigue habiendo bastante confusión al respecto. Y por último, les voy a hablar del artículo 1205 del Código de Comercio. Este artículo te dice cuáles son los medios de prueba que son admisibles en un juicio mercantil. Ojo, habla de pruebas que estén preconstituidas. No habla de medios de prueba específico. Por ejemplo, ahí habla de confesiones de las partes. Ojo, no te habla de la prueba de declaración de parte, que es una prueba de desahogo especial. ¿Sí? Te habla de declaraciones de partes. Vamos a decir, oye, yo declaré en un periódico. Ah, bueno, ya está preconstituida esta prueba, pues se puede tomar como una confesión, tráetela para acá. Los medios electrónicos, que también hemos hablado, que pues para allá va todo el tema del derecho mercantil y en general del derecho, pues todos estos mensajes de datos, contratos electrónicos que están firmados electrónicamente, etcétera, etcétera. Todos los medios que sean pertinentes, documentales, electrónicos para obligar a las partes también forman parte de esto, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. Acuérdense, no se puede aplicar de manera supletoria pruebas que no estén contenidas en el Código de Comercio. Por ejemplo, la prueba de declaración de parte está contenida en los códigos civiles, pero en el Código de Comercio no está contemplada. Entonces, el admitirla, para mí, conculca los temas de supletoriedad del Código de Comercio. ¿Sí? Hay criterio de la Corte donde sí la admiten, pero pues es un criterio erróneo, compañeros, porque pues, digo, ahí le faltó estudiar al que creó esos criterios por parte del Poder Judicial Federal. ¿Sí? Acuérdense, no se puede aplicar figuras supletorias si no están contenidas en el Código de Comercio o te dan pauta para abrir esas figuras.
Bueno, es todo. Muchas gracias.